Arratsaldeón, buenas tardes, amigas, amigos. Continuamos hoy con la segunda de las sesiones del ciclo que ha organizado la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava, dentro del tema del arte en el Camino de Santiago, ¿no? El otro día tuvimos la intervención de Iñaki Jiménez sobre el arte en el Camino alavés, y dentro de la estructura clásica de las artes, de aquellas 6 artes que había en el mundo clásico, de ahí vino que el cine fuera el 7º arte, pues el otro día lo dedicamos a las 3 primeras artes, a la arquitectura, a la escultura y a la pintura, que esas formas plásticas de representación del arte son las que nos explicó muy concienzudamente Iñaki Jiménez. Y hoy lo vamos a dedicar a la 4ª de esas artes clásicas, que es la música. La música en el camino siempre tuvo una presencia importante, y hablaríamos de las cantigas de Alfonso X, hablaríamos de todos los cancioneros galaico-portugueses, hablaríamos del propio código, el Codex Calistinus, en el que también se dedica una parte importante al arte de la música, y hasta Don Quijote, en boca de Cervantes, pues también cita la música de los peregrinos cuando dice en uno de los pasajes que Don Quijote vio 6 peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden la limosna cantando. O sea que también tiene una utilidad, diríamos, práctica dentro del peregrinaje, el recurrir al canto para recibir ayudas en la marcha hacia Santiago. Bueno, pues para hablarnos de todas estas cosas tenemos con nosotros a Sabin Salaberry. Sabin es un alavés nacido en Aramayo, que ya empezó como niño, como triple en la parroquia de su pueblo, donde recibió las primeras lecciones de solfeo y piano de Fidel Ibarguchi. Trabajó en Vitoria los estudios de piano con Tomás Echavarri y los de armonía con Julio Valdés. Estudió composición con Francisco Escudero, completando esta formación con Carmelo Bernaola en los años en que éste dirigió nuestro conservatorio. Fue profesor y director de la Escola Cantorum del Seminario Diocesano de Vitoria y más tarde profesor y director del Conservatorio de Música Jesús Guridi. Promovió la creación de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, de la que fue su primer director. Es fundador del Coro Araba y de la Camerata Gasteiz. Es amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y del Consejo Artístico de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En 1996 fue nombrado académico correspondiente en Álava de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en otros órdenes es hijo predilecto de Aramayo, Celedón de Oro y Premio Lekuona de Eusko Ikaskuntza. La mayor parte de su producción como compositor ha estado dedicado a la música coral, aunque también ha explorado otros campos como la canción para voz y orquesta, y además de la música para órgano. En este aspecto tuvo un papel destacado en la formación de los primeros repertorios en euskera. Y con este impresionante currículum, pues tiene la palabra Sabin Salaberry para que nos hable de la música en el Camino de Santiago. Es que casco, Juancho. Pues, arratsaldeon, buenas tardes. Nire eskerrik beroenak, Doneiaku bidearen adiskideei hitzaldi hau emateko aukera eman didatelako. Agradezco mucho a la Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago por organizar estas charlas tan fructíferas, tan ilustrativas, y en concreto por haberme invitado a mí a dirigirles la palabra. Eta bai, soy ere, nire eskerrik beroenak etorri zaretelako. Y por supuesto, muchas gracias a todos, todas vosotros, vosotras, por estar escuchando estas palabras. Es el bañolén. Antes de nada, voy a hacer 2 o 3 comentarios introductorios que, utilizando lenguaje musical, voy a llamar como una especie de preludio. La primera observación es que leo aquí que es el título de esta charla, La música en el Camino de Santiago alavés.
Si me permiten, voy a hacer unas pequeñas matizaciones, porque más que de la música en general voy a hablar de las canciones en el camino. La segunda observación es que eso de el camino de Santiago parece ser, por lo que me ha ilustrado Pancho hace un momento, más bien son los caminos, porque son varios, no es uno, sino son varios los caminos. Y tercera observación, de los caminos alaveses, que yo en mi charla voy a hablar desde París hasta Santiago, pasando por Álava, por supuesto, pero no se va a ceñir únicamente al recorrido alavés. Bien, dicho esto, voy a empezar, antes de hablar de música y de canciones, de una especie de introducción, lo que he dicho antes, el preludio, citando dos cosillas. Una, hablando de la tumba del apóstol. Y antes de hablar del apóstol, de la tumba, voy a hablar del apóstol, que es curioso que el nombre de Santiago ha sufrido una transformación desde su origen hasta el final, pues curiosa, porque su nombre original es Jacob en hebreo, de ahí pasó a Sanctus Jacobus medieval, latín, de ahí pasó a Sant Jacob, todavía medieval, de ahí de Sant Jacob a Sant Jago, y de ahí Santiago, o sea, desde Jacob inicial hasta Santiago final, toda una transformación. Segundo, el asunto de la tumba del apóstol. Pues saben ustedes que Santiago murió en Jerusalén, decapitado por orden de Agripa I, y parece ser que fue enterrado en Jerusalén. Y hasta 800 años más tarde, que ya son años, 800 años, no se supo nada de Santiago en Compostela, en Galicia. Todavía no era Compostela, Galicia. Y la primera noticia que tenemos de los restos de Santiago en Galicia es de 860, o sea, 800 años después de su fallecimiento. Y aparece en el Martirologio de Floro de Lyon, de Francia, que nos dice que los restos fueron, textualmente, trasladados desde Jerusalén a España, sepultados en los últimos confines de esta, son ampliamente venerados por el pueblo. O sea que en 860 sabemos, por un francés, que los restos de Santiago fueron trasladados a los límites occidentales de Europa y venerados allá, según hace constar. Teniendo en cuenta, como diremos después, que fue el monasterio de Cluny, que lo vemos aquí, la abadía de Cluny, la que impulsó las peregrinaciones hacia Santiago, no se puede descartar que la sospecha de que el descubrimiento del sepulcro de Santiago en Compostela sea un invento francés. O sea, más que realidad, posiblemente es un invento francés. Lo que pasa es que tuvo su influencia política en el momento, porque cabe el hecho de que hubiera una tumba en el reino de Asturias, pues hizo que los reyes Alfonso II, Ramiro I y Ordoño I se aprovecharan de esta leyenda para aglutinar sus territorios como un solo reino bajo la especial protección del apóstol. O sea que esta influencia política también tuvo fuerza para empujar la leyenda en torno a la tumba del apóstol. Y antes de seguir adelante, como hablar de música sin escuchar música es un contrasentido, pero vamos a escuchar un poco de música. Escuchamos el Campus Stelle
que es una canción de la que viene Compostela. Bueno, ¿cómo nació el camino? ¿Cómo nacieron los caminos de Santiago? Saben ustedes que en el siglo V el Imperio Romano quedó destrozado por las invasiones de los bárbaros del norte. Y años más tarde, en primer lugar, el Papa San Gregorio y algo después Carlomagno, pues intentaron reunificar el Imperio Romano sin conseguirlo. Pero el deseo de reunificación, pues ahí quedó marcado. Y así, algunos siglos más tarde, entre los siglos X y siglo XI, pues resurgió en Europa una especie de deseo de unificación, de confraternización, y se abrieron caminos de entendimiento entre los distintos países del occidente europeo. Y así, sobre todo promovidos, como hemos dicho antes, por monjes franceses, pues miles de cruzados se fueron hacia Tierra Santa a combatir y miles de caminantes se fueron hacia Roma y hacia Santiago en peregrinación. Aunque la idea de caminar hacia Santiago no era nueva, sino que ya venía de atrás, porque hay constancia histórica y también arqueológica de que los celtas, en el primer milenio anterior a nuestra era, o sea que ya son tiempos, pues ya recorrían Europa buscando sitios para sus eventos, para celebrar sus eventos de tribu, de sociedad. Y claro, uno de los intentos bellos para ellos era caminar hacia la costa da Morte gallega, porque tenía un atractivo especial. ¿Por qué? Porque respondía a la tradición milenaria de caminar siguiendo el curso del sol hacia los confines de la tierra. Y claro, el Finisterre era el límite del mundo conocido. Y se creía que más allá del Finisterre solamente existía el Mare Tenebrosum, con aguas sombrías, aterradoras, repleta de monstruos, y los caminantes, los peregrinos, pues caminaban siguiendo la ruta del sol hasta llegar allá y se quedaban embelesados mirando a ese Mare Tenebrosum y admirados las puestas de sol que se veían desde los promontorios del Finisterre, del final del mundo. Y ya en la Edad Media, repito una vez más, posiblemente por influencia de estos monjes franceses, pues se cristianizó esta costumbre de caminar hacia el Finisterre, y así pues los caminos de Santiago vienen a ser algo así como una repetición cristianizada de las costumbres antiguas celtas. Los monjes de estos monasterios franceses promovieron peregrinaciones y romerías, trazaron itinerarios, propagaron información, alentaron a los romeros para que, caminando y cantando en el camino, sobre todo
sobre los caminos que conducían a Santiago, también hacia Roma y hacia Jerusalén, pero sobre todo hacia Santiago, fueron construyendo, poco a poco, reconstruyendo la unidad perdida de Europa. Y el camino, o los caminos, fueron el germen de un gran intercambio de lenguas, de ideas, de costumbres, así como el nacimiento de un itinerario de arte románico del que os habló anteayer, el pasado martes, mi amigo Iñaki Jiménez, a quien después para quien pediré un aplauso por estas maravillosas imágenes que me ha construido él. La verdad es que Iñaki es un artista que, además de ser muy técnico aquí trabando imágenes y todo eso, tiene mucho gusto en hacerlo, y yo de tal manera estoy maravillado de su trabajo, de tal manera que le suelo decir que en estas charlas lo que digo yo vale poco, lo que vale es lo que expresa él con las imágenes. Bien, los caminos de Santiago siguen siendo una ruta muy antigua, quizá la ruta de peregrinación más celebrada del viejo continente, y pues ha compartido la atracción de los caminantes de todos los tiempos, de antes y de ahora. Y además ha creado una ruta, y además de crear la ruta, pues ha hecho un camino. Y a Santiago se puede llegar de muchas maneras, se puede ir en avión, se puede venir en barco desde América, pero la mejor manera de ir a Santiago es por los caminos de Santiago. Así que los peregrinos hace tiempo y hoy día pues se embarcan en este viaje respondiendo a un variado abanico de finalidades. Algunos buscan la redención de sus pecados o el cumplimiento de promesas hechas en momentos difíciles. Algunos en tiempo pasado, sobre todo hoy día, no, ¿verdad? Pero en tiempo pasado pues se escapaban de delitos que habían cometido y así pues eludían la acción de la justicia, o simplemente se lanzaban, o se siguen lanzando hoy día, a la aventura para quitarse de encima la rutina de la miseria cotidiana. Y antes de seguir adelante, vamos a seguir escuchando música del momento. Aquí tenemos estas imágenes bellísimas que ha seleccionado Iñaki, y vamos a escuchar una canción, el Dum Pater Familias, muy célebre en todo este contexto de música del camino. Y esto ya es camino con Álava. Ya nos ha hablado Juancho de las fuentes que tenemos para conocer la existencia de esta costumbre de caminar hacia Santiago. Nos ha citado el Codex Calistinus, que contiene narraciones, sermones, relatos de milagros, textos litúrgicos, piezas musicales y consejos para los peregrinos para el viaje hacia Santiago. Y también nos ha hablado Juancho de otras fuentes,
por ejemplo, hay referencias en el Cantar del Mío Cid, que dice: ya se parte don Rodrigo, que de Vivar se apellida, para visitar Santiago, a donde va en romería. Y el romance Don Gaiferos cuenta el fallecimiento de Guillermo X de Aquitania en Compostela durante los oficios de Viernes Santo de 1137. Varios romances se refieren al tributo de las 100 doncellas. Y en otros romances se reprueba la conducta de un conde, aquí varía el nombre, qué conde era, al que llevan preso por forzar a una doncella en el camino de Santiago. Y también nos ha citado Juancho que Don Quijote vio 6 peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden limosna cantando. O sea que Cervantes también nos da constancia de que había peregrinos que caminaban cantando. Luis Narváez, en una de sus coplas, dice: el romero y peregrino, cansado de caminar, comienza luego a cantar por alivio del camino. O sea, que Luis de Narváez ya nos dice que uno de los motivos para cantar era para aliviar un poquitín la caminata. Y sobre todo donde yo he recogido más informaciones de los cancioneros franceses que se guardan en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, yo no he estado en la Biblioteca de París, por supuesto, ¿verdad? Pero sí me he provisto del material que se guarda allá. Y no olvidemos que París ha sido el principal foco de comienzo de los caminos y el punto de partida más importante, diríamos. Y la edición más interesante es la titulada Les Chansons des Pèlerins de Saint-Jacques, que tiene textos de las canciones, pero pues no tiene la música. Así que hay que imaginarse un poquitín qué es lo que cantaban sobre ese texto que sí se ha guardado. También nos ha citado Pancho el Codex Calistinus, que es la fuente más importante que tenemos, porque en esta sí que hay música escrita. Es un manuscrito del siglo XII que contiene sermones, ya hemos dicho, narración de milagros, textos litúrgicos, himnos, piezas musicales, y el quinto libro está dedicado es una especie de guía de caminantes para los peregrinos que seguían el camino, con consejos, con descripciones de la ruta, de los sitios por donde se pasaba, de las obras de arte que se encuentran en el camino, así como de las costumbres locales y de las gentes que vivían a lo largo del camino. Y este importante documento fue noticia hace poco, hace 10 años, porque hace 10 años se guardaba en una cámara blindada de donde desapareció. Y fue encontrado un año más tarde, fue recuperado y había sido robado por un electricista que trabajaba en los archivos de Compostela, y en un momento determinado abrió la caja blindada y se lo llevó. Pero, gracias a Dios, se ha recuperado. El canto, hemos dicho que los caminantes caminaban cantando. El canto pues era una forma muy importante de comunicación, sigue siendo actualmente, pero en la Edad Media era importantísima. Siempre ha sido, antes en la Edad Media, y ahora pues ha sido un medio de comunicación estupendo, el canto. Pero en la Edad Media tenía, junto al lenguaje figurativo de las imágenes de los capiteles, etc.,
tenía una importancia muy grande en el adoctrinamiento del pueblo, que era ágrafo e inculto, porque salvo unos pocos monjes que se dedicaban a escribir crónicas, a sacar copias de documentos antiguos y demás, pues tanto los nobles como los villanos, pues todos eran ágrafos e incultos. Y la única forma de adoctrinarlos era o bien con sermones o bien a base de imágenes, como los capiteles, o por medio de canto. Porque el canto, y en esto los monjes de Cluny, etcétera, fueron maestros, el canto lo que hacía era, pues narraba lo que se quería comunicar, y con un cantorreo tararat, como cuando aprendíamos nosotros de niños la tabla de multiplicar, el cantorreo te facilita la memorización del texto. Y aquí también ocurría eso, que lo que querían comunicar para adoctrinar al pueblo, pues lo ponían en un texto, lo canturreaban, la gente lo aprendía, mira por dónde lo habían aprendido. Y nos vamos a escapar un poquitín de los caminos de Santiago y vamos a ir hacia Burgos, hacia las Huelgas, porque toda la cultura que venía por el camino se extendía también, se ramificaba en otras direcciones y llevó, por ejemplo, a las Huelgas, donde se conserva un códice que es precioso y de donde se conservan músicas como las que vamos a escuchar. Esto que ven ustedes está en Carca. Bueno, ya ven o han oído este canto medieval que es muy distinto de lo que acostumbramos nosotros a cantar y a escuchar, ¿verdad? Pero estas son las muestras del canto medieval. Y ya que hemos hablado de tumbas, de tradiciones, de caminos, etcétera, ya nos vamos a centrar en lo que son propiamente las canciones. Vamos al núcleo de lo que es esta charla. Y antes de hablar de las canciones en el camino, me van a permitir, como apunte, pues una pequeña digresión, que es que hasta el siglo X en el occidente europeo y hasta el siglo XX en el resto de la cultura del mundo, es decir, la cultura china, la cultura india, la centroafricana, la sudamericana, etcétera, etcétera,
La música ha sido siempre monódica, es decir, había gente que cantaba o tocaba instrumentos, pero todos una única melodía que podía ir acompañada con un acompañamiento rítmico, pero todos cantaban una única melodía. En el resto del mundo, ya os digo, hasta el siglo XX, hasta que en el siglo XX pues ya empezaron a incorporar esta técnica del occidente europeo. Y aquí en el occidente europeo, sobre todo en el sur, oeste, Italia, Francia, España, pues hacia el siglo X empezó una costumbre diferente, que es que mientras en los monasterios los monjes cantaban el canto gregoriano, pues en las grandes solemnidades, para darle un poquitín más de auge a la ceremonia, pues a algunos listillos se les ocurrió sobre el canto gregoriano de los monjes añadir una melodía por encima, un discantus, una segunda melodía que el grupo de canto gregoriano nuestro de Vitoria-Gasteiz, eso lo hace muy bien bajo la dirección de Ismael Fernández de la Cuesta, lo hacía primoroso. Un grupo cantaba la melodía gregoriana y un grupo pequeño cantaba el discantus, esta melodía añadida por encima. Fue un invento que gustó mucho. Y el paso siguiente fue, pues ya que tenemos un canto gregoriano y una melodía añadida por encima, ¿por qué no le ponemos otra melodía por debajo como soporte armónico, los bajos? Y así, hacia el siglo XII, XI, ya quedó inventado el canto a tres voces. Una alta, una media y una baja. Y se les dio a cada una de las líneas melódicas su nombre. La más importante era la del centro, el tenor. Se llamaba tenor porque era la que mantenía la melodía, el tenor. Por encima, la melodía que estaba por encima, como estaba por encima, se le llamó altus, alto, y también triple, porque era la tercera, ¿verdad?, de abajo para arriba, que derivó después poco a poco en triple, o sea que quedaron triple o alto, tenor, y a la de abajo, pues se llamó bajo. Así quedó constituida el primer intento de música coral a tres voces. Y más adelante, ya a finales de la Edad Media, con el Renacimiento sobre todo, se le añadió sopra, por encima del alto, sopra, alto, la voz de soprano, una cuarta voz. Con lo cual quedó constituida la estructura de canto de los coros, que son soprano, alto, tenor y bajo. Y eso todavía nuestros coros lo mantienen, y no solamente nuestros coros, sino que también ha habido una transposición de esta estructura a la música instrumental. Así tenemos, en las cuerdas tenemos violín, viola, violonchelo y contrabajo. Y en el viento madera tenemos flauta, oboe, clarinete y fagot. Y en el metal tenemos trompeta, trompa, tuba, trompeta, trompa, trombón y tuba. O sea que una estructura a cuatro voces que se ha mantenido hasta hoy día. Claro, estas voces tienen que estar armónicamente conjugadas entre sí, ¿verdad? Entonces se fueron elaborando normas, instrucciones para que el conjunto formara pues un grupo armónico, y a eso se le ha dado el nombre de contrapunto. O sea que el contrapunto es la ciencia o el arte de combinar perfectamente las melodías, las distintas melodías, para que conjuntamente suenen bien. Bueno, esto es entonces un invento de la Europa entre los siglos X y XII, que es justamente el momento del auge de los caminos de Santiago. Y según todas las fuentes que hemos citado, pues se sabe que los peregrinos cantaban mientras caminaban, y también cuando llegaban a Santiago, o eran recibidos con cantos. Así que yo me he permitido dividir estas canciones en dos grupos. Una, las canciones en Santiago, en el templo, y las canciones
en el camino. Las canciones en Santiago están recogidas en el Codex Calistinus y pues como el Codex Calistino del siglo XII ya recoge las canciones desde los orígenes, pues contiene canto gregoriano, canto a dos voces, canto a tres voces, y nos permite seguir un poquitín la evolución que os he dicho que sufrió el canto en los distintos monasterios, catedrales europeos, en la evolución que fue sufriendo desde el canto simple al unísono de todas las voces hasta el canto a cuatro voces. Pues esa evolución se va siguiendo perfectamente en los cantorales que contiene el Códice Calistinus. O sea que, estudiando el Códice Calistinus, podemos nosotros seguir esta evolución que sufrió el canto desde el siglo X hasta el siglo XV. No solamente tenemos el testimonio del Códice Calistino, sino que también tenemos el Libre Vermel de Montserrat, que también sigue esta misma evolución, donde también podemos seguir estos avances que se estaban dando, sobre todo se dieron en París, en Notre Dame de París, donde hubo músicos importantes que por primera vez en la historia empezaron a firmar sus partituras. Hasta entonces todo el escrito de música es anónimo, hasta que estos compositores de Notre Dame de París del siglo XII empezaron a firmar las partituras, y así nos han llegado composiciones de Leonen, de Perrotet, de Guillaume de Machaut, y los peregrinos que venían desde París, algunos ya con buen hábito de cantar, pues trajeron entre manuscritos, entre voces aprendidas, etcétera, trajeron este material parisino y lo fueron divulgando a través de todo el camino, de tal manera que lleva hasta la huelga de Burgos, como hemos dicho. Y a través de estos cancioneros, además, repito, podemos seguir un poquitín la evolución que fue sufriendo el canto en este occidente europeo, sobre todo en la rama desde París hasta Santiago. Y vamos a escuchar una canción célebre del momento, que es Con Gaudent Catholici. Bien, estos son entonces una muestra, esta es una muestra de lo que se cantaba en Santiago, el templo. Y vamos a hablar ahora del canto
en el camino o en los caminos. Se trataba a veces de coplas breves que se aprendían con facilidad, canciones con muchas estrofas de carácter lírico, con varios versos, con estribillos, y también romances largos con gestas, o sea, contando gestas de personajes célebres o dando instrucciones para el viaje. Y se conservan muchas canciones referentes al Camino de Santiago. Hemos dicho que durante la Edad Media el canto cumplió esta función de comunicación. Y hemos dicho que por medio del canto los monjes de Cluny quisieron por un lado adoctrinar a los caminantes y por otro lado darles instrucciones para el camino. Así que las canciones, además de para divertirse, pues servían de una especie de guía Michelin, una guía de viaje con descripción de los itinerarios, consejos útiles para el camino, describiendo la geografía que iban a atravesar, el lenguaje, los distintos lenguajes que se iban a encontrar los peregrinos, las costumbres, los gustos alimentarios de cada lugar. Y como curiosidad, nosotros, los vascos, entre Bayona y Vitoria-Gasteiz, no salimos muy bien parados en estas descripciones porque, primero, parece que las costumbres eran un tanto bruticas aquí en nuestro territorio. Segundo, el lenguaje que hablaban era ininteligible y por eso no salimos muy bien parados en estas descripciones. El tránsito por Álava no sale de todo bien parado. Bien, en todo caso, el canto y la danza servían para momentos de esparcimiento y de diversión. Ahí nos tenemos, cantando, danzando, aprendiendo. ¿Y cómo eran las canciones? Pues algunas cosas muy curiosas. Las canciones. Una de las canciones que se titula Quand nous partîmes de France, cuando salimos nosotros de Francia, va narrando las características y costumbres de los pueblos, de las villas, las ciudades por donde pasa el peregrino, desde París hasta Compostela. Dice la canción, esta canción dice, que en Bayona el peregrino tuvo que cambiar los luises por doblones, que en el paso de montaña por San Adrián, cita el paso de montaña de San Adrián esta canción, tuvieron que fortalecer el corazón con un trago de vino de champaña. En Vitoria olía a romero y a lavanda. Al pasar por Vizcaya tropezaron con un lenguaje rudo e ininteligible. En Santo Domingo oyeron cantar al gallo en la catedral. Lo dice el canto, este canto. En la iglesia de los agustinos de Burgos vieron sudar al crucificado. Y en León las mujeres salieron a recibir a los peregrinos vestidas de gala. Todo eso lo va narrando la canción. Otra canción similar es cuando nosotros salimos de Francia, Quand nous partîmes de France, describe el camino inverso, desde Compostela hasta París. Y estas canciones, como ya hemos comentado, servían para fortalecer la religiosidad del peregrino, para proporcionarle información sobre el camino y además para alegrar los momentos de descanso. Y aquí tenemos una canción que tiene su gracia.
La canción se titula Las gracias de Santiago, es decir, los milagros de Santiago. Y nos cuenta: cuando volvían de Compostela, el cojo bailaba sobre una cuerda y el tullido se balanceaba en un trapecio. Esto es en la canción que narra el camino de vuelta de Compostela hacia París. O sea que el santo los había curado a los dos, y ya veis, el cojo bailaba y el tullido se balanceaba en un trapecio. Oh, gran Santiago, cuida de nosotros. Cuando volvía de Compostela, el marido, que nunca tuvo hijos y que fue a pedirle hijos a Santiago, cuando llegó a París, se encontró que ya tenía 2 hijos. Oh, gran Santiago, cuídanos. Cuando volvían de Compostela, un sordo y un mudo, el mudo, que había recobrado el habla, pues parlateaba como una urraca, por lo que el sordo suplicaba: oh, gran Santiago, tápame de nuevo los oídos. Estas cosas van contando en las canciones que tienen su gracia. Vamos a escuchar una canción de los goleardos de ese momento. Bueno, estos son, se me olvida a mí que tengo que ir pasando imágenes para ver esta cosa tan preciosa que nos ha preparado Iñaki. Bien, vamos a ver. Bueno, el canto de peregrinos más antiguo, el canto jacobeo por antonomasia, es el Dum Pater Familias. Adquirió celebridad como el himno de los peregrinos o el canto de Ultrella. Su melodía era entonada por los peregrinos cuando entraban, en el momento de entrar en la catedral de Compostela. Y sus versos, principalmente en latín, pero tienen palabras flamencas, de alemán antiguo, y tiene una estrofa emblemática que refleja el espíritu solidario con el que los peregrinos se daban ánimos para continuar la marcha, y que dice: Gerro Santiago, Rod Santiago, Eutrella y Sustella, Deus hallanos, que más o menos traducido viene a decir: Señor Santiago, gran Santiago, adelante, arriba, que Dios nos proteja. Esto está recogido, esta canción está recogida en el Codex Calistino y además escrita con notación. Así como hay canciones que solamente tienen texto, esta está con notación, como se llama in campo aperto, o sea, en campo abierto, es decir, sobre el texto hay una especie de guioncito para arriba y para abajo que indica que melodía sube, la melodía baja. Son los primeros rudimentos de la escritura musical que ilustran esta canción, el Dum Pater Familias. Claro, como esa escritura tan elemental se presta a muchas interpretaciones,
Pues entonces, actualmente, pues han dado bastantes versiones diferentes de este canto. El texto es siempre el mismo, ¿verdad? Pero la melodía, pues depende un poquitín de los criterios que tenga el transcriptor, pues lo pone de una manera o de otra. Y vamos a escucharlo. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est le voie de Compostelle. Bueno, ya veis distintas interpretaciones, desde el señor que canta en francés, a los que cantan el camino, el coro que canta la catedral, etc. Y actualmente, ¿qué pasa con el Camino de Santiago y las canciones actualmente? Cervantes, en el Quijote, pues cita el Camino de Santiago, pero después hay un silencio absoluto hasta la segunda mitad del siglo XX. Nadie habla nada de los Caminos de Santiago hasta que, pues actualmente, pues se ha ido desperezando poco a poco esta ansia por caminar, y actualmente pues, el Camino de Santiago pues ha vuelto a recobrar toda su actualidad. Y cada año pues mueve a miles de personas que vienen, van desde lugares insospechados, desde Noruega y Dinamarca hasta México, Argentina, Venezuela, Chile. Y el sentido de la peregrinación pues no se ha perdido. Los actuales peregrinos pues más o menos tienen los mismos motivos que los antiguos, de o bien cumplir una promesa o bien huir de la rutina de todos los días, pero ya no cantan en el camino, es una pena. Antes cantaban, bailaban, pero ahora ya no cantan, no bailan. Y por eso el músico pamplonés Eusebio Goicoechea Rondo nos decía que es una pena, una lástima, una anomalía histórica, que los peregrinos del siglo XX ya no cantan a lo largo del camino, ni al final del mismo en Santiago, ya no cantan. Y esta ruta que hizo florecer tantos cantos sobre cerros y valles de esta Europa, desde París hasta Compostela, pues se ha vuelto silenciosa y sin voz. Pues gracias por haberme escuchado y es que ricasco también. Les he prometido a los que me han introducido que iba a hablar 55 minutos. 55. Muy bien. Sabin, hay que felicitarte por las dos cosas, por la exposición y por tu concreción en el tema. Yo sí quería empezar con una precisión de lo que ha dicho Sabin al principio, de que nuestra asociación de amigos se llama De los Caminos de Santiago de Álava. Esta es una de las muchas herencias que debemos a Micaela Portilla. Cuando constituimos la asociación hace ya 32 años,
pues al ponerle el nombre parecía que era lo normal, pues Amigos del Camino de Santiago. Y Micaela nos precisaba que, bueno, que vamos a hablar mejor de los caminos de Santiago de Álava, porque no solamente por aquello de que el Camino de Santiago empieza en la casa de cada uno, no hay que ir a Roncesvalles o a Saint-Jean-de-Pied-de-Port para salir de allí, sino que empieza en la casa de cada uno. Y luego que por nuestro territorio pues pasan distintos caminos, o tenemos constancia de que han pasado muchos peregrinos por distintas zonas. Era lo que a Micaela también le gustaba hablar de los caminos ocultos de nuestro territorio, ¿no? Podemos hacer caminos por la Cozmonte para coger luego el Valle de Losa en Burgos, podemos agotar la llanada para seguir por el oeste y salir por Valdegovía también hacia Burgos, San Pantaleón y demás, seguir las rutas del GR o seguir descendiendo como lo que tenemos ahora señalizado hacia Burgos y seguir bien por Miranda o por Aro a coger el camino francés, ¿no? Pero era romper con esa idea de que hay un camino que además nos llevaría a decir que el bueno es el francés, sino que tenemos otros caminos por los que llegar a Santiago de Compostela. Pero bueno, lo que hemos venido ahora es a ver si hay alguien que quiera pues aclarar temas, hacer comentarios sobre la exposición de Xavi. Sí. Buenas tardes. Seguro que tienes tema para hacer no uno ni dos ni tres. Podrías preparar otra segunda parte. Pues sí, por poder sí se puede, ¿verdad? Pero en fin, tampoco quiero yo aburrir al público, sino que, bueno, dar escuetamente lo que sé acerca de esas canciones, que ya os he dicho, el hablar de música en general es quizá un poquitín demasiado ambicioso. En cambio, las canciones sí nos dan bastantes pautas. Y bueno, pues se acepta entonces la propuesta. Bueno, es un reto para el año que viene. Ya el otro día Iñaki Jiménez ya planteó que nos había explicado el recorrido hasta Vitoria y que daba el recorrido hasta la salida de la provincia, ¿no? Ahora ya tenemos también otro emplazado y sin perjuicio de lo que decida la Junta Directiva de la asociación. ¿Algún otro comentario? No hay más temas, no hay más preguntas. Perdona, en el camino, al haber tantas personas de tantos sitios distintos, también habría, aparte de llevarse la gente muy bien y hacer amigos habría también disputas, pero muy complicadas, ¿no? Sin duda, y peleas. Porque fíjate, en ir de Francia o de Inglaterra, pasar por ciertos sitios de España que en esos momentos eran un poco brutos, algunos no. Que incluso había algún noble, como he dicho, que fue procesado por intentar forzar a una doncella aprovechándose de los alojamientos, o sea que había de todo. Y mucha picaresca en el camino que ya había en aquel momento y que hoy a veces la sufrimos en el trazado actual cuando nos desvían por el camino para llevarnos a un albergue o a un restaurante o a algún hotel por ahí, y lo sufrimos hoy día también ese tipo de picaresca. ¿Más cosas? Bueno, yo quería decir que, bueno, yo que he hecho el Camino de Santiago y también soy un amante del camino, en los albergues donde hay guitarra, yo por ejemplo, yo no sé tocar la guitarra, pero la persona con la que iba sí la sabe tocar, y yo creo que sí que dejan la guitarra para que se cree ese ambiente, y es muy bonito cuando personas que son de distintos países que no hablan castellano, pues tú te pones a tocar y ellos bailan, o sea, bueno, igual porque nosotros éramos los únicos españoles y somos así como muy un poco más locos, ¿no?, que igual otros. Pero yo creo que la gente sí que lo sigue, y que me parece un gesto muy bonito que haya albergues que tengan guitarras o que faciliten eso. Entonces, bueno, la propuesta es como muy bonita porque igual nosotros que somos más, yo creo que más alegres, que igual que en otros países del norte que son más sobrios, y yo creo que les gusta nuestro país igual por eso, pues es una bonita iniciativa el que igual se vuelva a lo que acabas de decir, ¿no? Que hagamos como invitar a los que vienen a nuestro país a que haya música, que haya alegría. Yo, por ejemplo, cuando llegamos
a la zona pasada del Bierzo o cerca de Galicia, había unos gaiteros que estaban practicando en una nave enfrente del albergue y nosotros como éramos españoles y sabíamos hablar español, sí que les dijimos, ¿y podemos invitarles a los peregrinos a que vean el ensayo? Y fue algo que les gustó mucho. Es verdad que la música, pues no sé, es como que el alma te lo alegra, une más a la gente, y a mí me parece muy bonito lo que acabas de decir, que igual la música se debería volver a fomentar en el Camino de Santiago. Está muy bien. Pues me ha gustado también muchísimo la exposición, es una gozada escucharte hablar y cómo has ido desarrollando bueno, pues todo. O sea, me ha encantado y muchas gracias. Bueno, me alegro que todavía hay música entonces en el camino. Bueno, O sea, si los peregrinos, los caminantes no cantan, por lo menos hay quien alegra las reuniones con la guitarra. Así que ya murió el pobre Goicoechea Arrondo, ya no le puedo decir que todavía hay música en el camino. Bien. Muy bien, pues si no hay más cuestiones, agradecer de nuevo a Xavi Salaberry y agradecer también al que has dicho, a Iñaki Jiménez, precisamente por la colaboración en las imágenes y en la preparación del PowerPoint que hemos estado viendo y escuchando, ¿no? Y sin más, muchas gracias a todos por su asistencia y quedamos todos emplazados para el próximo ciclo, que será pues también el año que viene por estas fechas.